¿Y si te dijera que la búsqueda implacable de la productividad, esa que te hace sentir valioso y exitoso, en realidad es el mecanismo de autoengaño cerebral más sofisticado que existe? ¿Qué pasaría si la ocupación constante no fuera una señal de ambición, sino la manifestación más astuta de tu cerebro para huir de una verdad incómoda? Porque la neurociencia moderna nos revela un patrón escalofriante. Esa adicción al trabajo que muchos glorifican es, en esencia, un reflejo condicionado para evitar el silencio del vacío interior. Hoy vas a decodificar el motor de evasión, un circuito neuronal que, impulsado por la dopamina, transforma tu malestar interno en una necesidad insaciable de actividad externa, creando un ciclo vicioso de ocupación donde el trabajo se convierte en tu droga y la calma en tu mayor amenaza. Para entender este motor de evasión, primero debemos sumergirnos en la ciencia que lo sustenta. Imagina tu cerebro como un vasto ecosistema, con sistemas de recompensa increíblemente poderosos. El neurotransmisor clave aquí es la dopamina, a menudo malinterpretada como la molécula del placer. Pero la dopamina no es solo eso, es principalmente la molécula de la motivación, del deseo, de la anticipación. Es lo que te impulsa a buscar, a esforzarte, a conseguir. Cuando experimentas algo nuevo o gratificante, tu cerebro libera dopamina, creando una asociación entre la acción y esa sensación de quiero más. Ahora, piensa en cómo nuestro cerebro gestiona el malestar, el aburrimiento, la ansiedad o la incertidumbre. Estas sensaciones son naturalmente desagradables. Evolutivamente, estamos programados para evitar lo que nos causa dolor o estrés, pero aquí reside la trampa. En lugar de procesar ese malestar, nuestro cerebro encuentra una ruta de escape sorprendentemente eficiente. Un estudio seminal de Volkov, N.D. y colaboradores en 2007 demostró cómo las drogas adictivas secuestran directamente el sistema dopaminérgico, sobrecargándolo y reconfigurando las vías de recompensa. Pues bien, la ocupación compulsiva hace algo similar, pero con un estímulo socialmente aceptable: el trabajo. Cuando te sientes incómodo, tal vez por una sensación de insuficiencia personal, una preocupación existencial o simplemente el aburrimiento, y en ese momento te sumerges en una tarea, en un proyecto, en una ráfaga de emails, tu cerebro registra esa distracción como una recompensa. La actividad te aleja de la emoción negativa, y esa huida se vuelve asociada con una liberación dopaminérgica. Es como si el cerebro dijera: si me siento mal, trabajar me hace sentir que estoy haciendo algo, que estoy avanzando, y esa sensación es mejor que enfrentar el vacío. El ciclo se refuerza: malestar, actividad, alivio dopaminérgico momentáneo y luego más malestar que solo la actividad puede curar. Piensa en ello como un simulador de vuelo, pero para tus emociones. En lugar de sentir la turbulencia real de la vida, activas un modo automático de tareas y proyectos. El paisaje mental cambia, los indicadores de estrés bajan momentáneamente, y tu cerebro asocia esa maniobra con una solución. No es que el trabajo sea inherentemente malo, al contrario, es esencial y gratificante. El problema surge cuando el trabajo se convierte en la única herramienta para evitar sentir, pensar o enfrentar. Cuando la productividad no es una elección consciente, sino una compulsión dictada por un sistema dopaminérgico que ha aprendido a silenciar el grito interior. La verdadera revelación aquí es que esa sensación de no puedo parar, de siempre tengo que estar haciendo algo, no es señal de una virtud moral superior, sino el eco de un vacío que busca ser llenado con la efímera satisfacción de la ocupación. Y ahora prepárate para ver cómo este motor de evasión redefine cada aspecto de tu vida. Aquí es donde la verdad se vuelve impactante. Este motor de evasión no es una teoría abstracta, es el arquitecto silencioso de tus decisiones diarias, de tus relaciones y de tu propia percepción del éxito. Te preguntarás, ¿cómo se ve esto en la vida real? Permíteme ilustrártelo. Imagina a Sofía. Antes de entender el motor de evasión, Sofía veía su horario de 16 horas diarias como un testimonio de su fuerza y su compromiso inquebrantable. Siempre estaba la primera en la oficina y la última en irse. Cuando sus amigos le sugerían un fin de semana de desconexión, su respuesta era siempre la misma: no puedo, tengo demasiado trabajo, tengo que avanzar. Ella creía genuinamente que era una mujer impulsada por la ambición. Sin embargo, cada vez que tenía un momento de inactividad, cada vez que terminaba un proyecto, una ola de ansiedad sutil la invadía. Un murmullo interno de no eres suficiente, de tienes que hacer más, la empujaba de nuevo a la búsqueda de la siguiente tarea. Su descanso era inquieto, siempre buscando la próxima cosa que la llenara.
Ahora, después de decodificar el motor de evasión, Sofía comprende que esa necesidad constante de avanzar no era pura ambición, era su cerebro utilizando la dopamina del logro para desviar su atención de una inseguridad mucho más profunda sobre su propio valor intrínseco. Ella no estaba eligiendo trabajar, estaba escapando hacia el trabajo. El estudio de Clark M.A. y colaboradores en 2010 reveló que los workaholics a menudo reportan niveles más altos de vacío existencial y satisfacción vital disminuida, precisamente porque la hiperactividad actúa como un velo, impidiendo el procesamiento de emociones esenciales y la conexión auténtica. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es tan difícil simplemente parar? ¿Por qué ese impulso, esa urgencia de revisar el correo electrónico, de abrir otra pestaña, de iniciar otro proyecto, se siente tan ineludible incluso cuando estás agotado? Es el motor de evasión gritándote, mantente en movimiento, no pienses, no sientas. Este mecanismo no solo afecta tu horario, sino tus relaciones. ¿Con cuánta frecuencia has cancelado planes, rechazado un momento de intimidad o ignorado una señal de agotamiento en ti mismo o en otros, bajo el pretexto de estar demasiado ocupado? La ocupación compulsiva se convierte en una barrera, una fortaleza psicológica que te protege no del fracaso externo, sino del confrontamiento interno. Te priva de la profunda satisfacción que viene de la conexión humana genuina, de la creatividad que florece en el ocio y de la sabiduría que emerge del silencio. Este motor te empuja a tomar decisiones impulsadas no por la visión, sino por el miedo, no por la pasión, sino por la ansiedad. Antes, un proyecto se sentía como una oportunidad. Ahora, sin darte cuenta, se ha convertido en una obligación disfrazada de urgencia, una forma de silenciar el ruido de la propia existencia. La revelación no es que debas dejar de trabajar, sino que debes empezar a trabajar de forma consciente, distinguiendo entre la verdadera ambición y la compulsión silenciosa que te impulsa a huir de ti mismo. Esta diferencia, aparentemente sutil, lo cambia absolutamente todo. Ahora que has desmantelado conceptualmente el motor de evasión, es hora de equiparte con herramientas prácticas para reescribir tu propia historia. No se trata de reducir tu productividad, sino de transformar su fuente, de una huida a una elección consciente. La primera aplicación, y quizá la más crucial, es identificar tus disparadores internos. El motor de evasión se activa con el malestar. ¿Qué emociones, pensamientos o sensaciones específicas te empujan a buscar ocupación? Para algunos es la ansiedad por el futuro. Para otros, un sentimiento de inadecuación o simplemente el aburrimiento cuando no hay un estímulo externo. Comienza a llevar un diario emocional. Cuando sientas la urgencia de sumergirte en el trabajo, detente un momento, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Qué pensamiento acaba de pasar por mi mente? No juzgues, solo observa. Al principio será incómodo, pero al nombrar la emoción que precede a la compulsión, empiezas a desconectar el cable del motor de evasión. Reconocer es el primer paso para desarmar. El objetivo es crear una pausa consciente entre el disparador y la reacción automática. La segunda forma de aplicar este conocimiento es renegociar tu relación con el descanso. En nuestra sociedad, el descanso a menudo se ve como un lujo, una recompensa que hay que ganar, o incluso una señal de pereza. Este es un mito peligroso, alimentado por el mismo motor de evasión. El descanso no es la ausencia de trabajo, es una parte integral del proceso creativo y de la salud mental. Es el tiempo en que tu cerebro consolida información, genera nuevas ideas y procesa emociones. Considera el trabajo de Erickson K.A. y sus colaboradores en 1993 sobre la práctica deliberada, que destaca la importancia de pausas y recuperación para el desempeño óptimo. Cambia tu percepción. El descanso es una herramienta estratégica, no una falla. Programa bloques de no hacer en tu día, no para relajarte activamente, sino para simplemente estar. Si surge el malestar, repasa el primer paso. ¿Qué estoy sintiendo? Esto te permitirá recalibrar tu sistema dopaminérgico para encontrar recompensas en la quietud, no solo en la actividad frenética. Y la tercera aplicación es buscar la profundidad, no solo la superficie. El motor de evasión te empuja hacia la cantidad, más tareas, más reuniones, más proyectos, porque cada pequeña casilla marcada genera un mini pico de dopamina. Pero la verdadera satisfacción y plenitud no vienen de la superficie de la actividad constante, sino de la profundidad de la conexión. Conexión contigo mismo, con los demás, con un propósito significativo. Esto significa priorizar calidad sobre cantidad en tus interacciones y en tu trabajo.
Dedica tiempo a conversaciones profundas en lugar de muchas charlas superficiales. Elige un proyecto que realmente resuene contigo, incluso si es más desafiante, en lugar de acumular tareas fáciles solo para sentirte ocupado. La gratificación de una conexión auténtica o de un trabajo significativo es mucho más duradera que el subidón efímero de una lista de pendientes tachada. Al elegir la profundidad, estás reprogramando tu cerebro para buscar recompensas en la autenticidad, no en la huida. Detente por un momento. ¿Qué sentirías si realmente te permitieras estar quieto? Huir si en lugar de huir, te atrevieras a simplemente ser. Comprender el motor de evasión es más que un simple concepto psicológico. Es una revelación profunda que transformará cómo te ves a ti mismo y cómo percibes a los demás. Ya no eres simplemente adicto al trabajo o demasiado ocupado. Eres una persona cuyo cerebro ha aprendido un patrón de huida sofisticado. Esa persona que creías ser, ese imparable engranaje de productividad, ahora se revela como alguien que, quizás sin saberlo, ha estado buscando en la actividad lo que solo se encuentra en la confrontación honesta con uno mismo. Ya no verás la obsesión por el trabajo como una virtud incuestionable, sino como una posible señal de alarma, una forma en que la gente, incluyéndote a ti, intenta llenar un vacío, manejar la ansiedad o evitar la introspección. Esto no es una crítica, es una oportunidad para la compasión, para ti y para quienes te rodean. Tu percepción del éxito se redefinirá, pasando de una medida de cuánto haces a una medida de cuán conectado y presente estás en tu propia vida. Entenderás que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de seguir adelante a toda costa, sino en la valentía de detenerse, de sentir y de elegir conscientemente un camino que no esté impulsado por el miedo a lo que se esconde en el silencio. El motor de evasión ya no es un secreto. Ahora que has decodificado este complejo mecanismo, la oportunidad de reescribir tu propia historia mental es tuya. Usa esta nueva visión para construir una vida donde el propósito impulse tu acción, no la huida. Pero esta es solo una pieza del vasto rompecabezas de la mente. Hay otros mecanismos asombrosos, tan sutiles como poderosos, que dictan mucho más de lo que crees. No te pierdas el próximo descubrimiento.